escuchas esa vocecita muy en el fondo que te dice, ahí donde estás, no es el lugar correcto, no es la persona correcta, no es el trabajo perfecto, te empiezas a convencer de que efectivamente es tiempo de moverte. Y enseguida salta, ¿quién crees? Tu mente. Tu mente te empieza a hacer un listado de todas las razones por qué no es conveniente que tomes esa decisión, que esa vocecilla que es tu alma, que es tu conciencia, te dice que tienes que hacer. Y te empieza a decir, no es correcto, después de tanto tiempo, es incómodo, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué dinero? Ocurre generalmente cuando tú ya no estás a gusto en una situación de una relación de pareja, en un trabajo, con una amistad, en un lugar donde tú vives, la forma en la que tú vives, pero no te atreves a dar ese salto. ¿Por qué? Por comodidad. Porque bien que mal donde estás ahora, es el mejor lugar donde puedes estar, donde ya sabes tú cómo moverte y cómo actuar ante ciertas situaciones. Yo soy Candy Fuentes, soy la autora y creadora de la trilogía Los viajes de Can. Y en esta ocasión quiero compartirte una historia 100% mía, la experiencia propia de cómo fue que yo superé la codependencia. Así es, tú me vas a decir, ¿se puede superar? ¿Qué es eso? ¿Existe? ¿Con qué se come? Quienes la están viviendo hoy en día me pueden decir, eso es imposible. La codependencia no se cura, no tiene remedio. No nos queda de otra más que vivir ahí. Y yo te puedo decir prácticamente que eso no es cierto. Si tú te lo propones, tú puedes cortar de tajo con esa codependencia. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es cuando nosotros necesitamos de ese algo o ese alguien para poder subsistir. Yo lo comento muy claramente en el tomo número 2 y yo le digo a la codependencia esa droga, ese químico, ese algo que sabemos que nos hace daño, pero por otro lado no lo podemos dejar o más bien no lo queremos dejar. Te voy a poner un par de ejemplos. Tú estás en un trabajo donde te tratan mal, no has ascendido, no tienes desarrollo, tienes un maltrato, un mal sueldo, sin embargo tienes una paga segura cada 15 días, así tengas que trabajar 15, 18 horas diarias, fines de semana, tus vacaciones te las condicionen, por cualquier retardo te descuentan, etcétera, etcétera. Otra situación podría ser en una relación de pareja donde tú sabes que no te conviene esa persona porque ya hay desinterés, ya hay apatía, ya te ignoran, te tratan mal, no existe ese amor. Sin embargo, tú no te mueves de ahí porque bien que mal, pues te hacen creer que nadie más te va a querer, que ya estás muy grande, que eres muy feo o que estás gorda, etcétera, etcétera. Y te empiezan a llenar de ideas de manera tal que tú, lo peor del caso, te lo crees y dices, bueno, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y aquí yo te voy a dar un par de tips de cómo fue que yo superé la codependencia. Y es el tip más importante y el más rudo o más crudo de decir es cuando tú tocas fondo, cuando ya te dolió lo suficiente, cuando ya no puedes más, cuando ya por cuestión propia tú dices, ¿sabes qué? Se acabó, no puedo más, ya no quiero seguir aquí, ya no puedo seguir aquí. Te voy a contar mi historia. Yo eh, una, llevaba como 3 relaciones donde el trato era el mismo, los problemas eran los mismos, mi manera de ver y de sentir era la misma. ¿Qué era lo único que cambiaba? Pues la persona, ¿no? Le cambiábamos la cara, le cambiábamos el nombre, pero la situación seguía siendo la misma. Salí de una que yo creía que era la peor, donde yo sufría malos tratos, donde a mí me gritaban, donde yo no estaba conforme ni cómo vivía la persona, ni sus hábitos, ni nada de eso. Sin embargo, yo seguía anclada ahí porque sentía que no valía lo suficiente, que no era suficientemente bonita, inteligente, que yo merecía o a mí no me quedaba más que alguien me escogiera, porque yo no era capaz de darme ese lujo de yo escoger a la persona con la que yo quisiera compartir mi vida. O bueno, por lo menos en ese momento. ¿Qué pasó? Que cada que terminábamos o que teníamos una discusión muy fuerte, yo regresaba a esta guarida que es mi casa pensando, dije algo mal, seguro yo le contesté mal, es que no soy suficientemente cariñosa, detallista, no dedico suficiente tiempo. Y esa persona de manera inconsciente me hacía creer que la del problema era yo. Y en todos los casos, déjame decirte algo, cuando hay un problema en una relación,
siempre hay dos partes y cada quien tiene una parte no de culpa, sino de responsabilidad. Tú tienes que tomar tu parte, pero no tomar lo que la otra persona, en este caso en relaciones de codependencia, te dice que tú estás haciendo mal. A mí me costaba mucho trabajo desprenderme porque yo decía, bueno, con la edad que tengo, divorciada, ¿quién me va a querer? Y me empezaba yo a llenar de ideas y él incluso me lo decía, ¿no? ¿Qué haces aquí? Ya vete, ¿por qué regresas? ¿No? Eran tratos feos realmente. Ahí fue donde yo por primera vez fui a dar con un psicólogo o con una psicóloga, que más o menos me sacó a flote, me hizo entender muchísimas cosas y yo creí que ya lo había sanado. Pero cuando no sanas de raíz esa herida que tú traes y que generalmente se te hizo a temprana edad, que puede ser pues en la adolescencia o en la infancia, que puede ser abandono, rechazo, humillación, y no la trabajas, vuelves a repetir el patrón una y otra vez. ¿Qué me pasó? Salgo de esa relación, me meto en otra relación que aparentemente era muy bonita por fuera, con una persona más grande que yo, y todo iba muy bien hasta que esta persona, como todos, empieza a sacar su verdadero yo. Y resulta que era una persona con un trastorno obsesivo compulsivo. Quien no sepa qué es esto es una persona que no genera cierto neuroquímico en su cerebro que le inhibe ciertas funciones o ciertas habilidades para que esta persona pueda pues sobrellevar una vida normal. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que esta persona generalmente se detonaba, ¿no? Brincaba de un extremo a otro con muchísima facilidad. Por cuestiones por las que normalmente una persona no se enojaría, él se enojaba. Explotaba de maneras muy feas, era muy agresivo, era muy enojón, ¿no? Era, era muy violento en todo sentido, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, físicamente, ¿no? Entonces, otra vez me di cuenta, esta vez duré 3 años ahí enganchada en esta droga, ¿no? Porque yo decía, me justificaba diciendo, bueno, tiene mal carácter, es que mal carácter lo tenemos todos. Y mi mente, o sea, mi conciencia me decía, sal de ahí, pero mi mente me enlistaba todas las cosas buenas y me decía, bueno, cuando está bien, es detallista, es buen padre porque él tiene 2 hijas, cocina rico, me gusta cómo se arregla, etcétera, etcétera. Y yo trataba por todas las formas posibles de hacerme creer y convencer que ahí era donde yo tenía que estar, que no podía estar mejor en otro lugar. En esta relación fue donde yo toqué fondo, sin embargo volví a repetir el patrón, aunque te voy a explicar cómo fue que cambió muchísimo la situación. ¿Cuándo toco fondo? Cuando la situación se vuelve tan tensa, tan desagradable, al grado que la violencia ya era una cuestión, la violencia y el chantaje eran una cuestión de hoy un día, mañana no, el siguiente sí, y cada vez se volvía más frecuente y los ataques psicológicos eran cada vez más frecuentes y más fuertes. Esta persona me estudiaba bien, sabía cuáles eran las heridas que yo tenía abiertas y ahí me daba, ¿no? Y pues yo me defendía. ¿Cómo fue que esto terminó tocando fondo? Terminó siendo el parteaguas de decir, no puedo seguir aquí, no es él, yo soy quien tengo que cambiar. En una ocasión donde en una discusión de madrugada que yo, una de esas tantas veces que dije, esta vez ya no vuelvo a regresar, llevaba yo unos 6 meses entre que terminaba y regresaba, porque es como una droga, ¿no? Cuando no estás decidido a dejar el alcohol, el cigarro, algún químico, regresas y regresas y regresas. Y cuando te viene el síndrome de abstinencia, que es cuando necesitas de esa droga, es cuando en automático regresas, ¿no? Y dices, bueno, está bien, gana la mente y tú crees que todas esas cosas buenas que tú le estás viendo a esa persona pesan más que todo lo malo, ¿no? Bueno, entonces llegó un punto en que esa violencia psicológica era tan grande que yo dije, no puedo más. Había intentado dejarlo, no sé, por lo menos unas 5 veces y terminaba regresando. Él me lloraba tantito, yo cedía tantito y otra vez volvíamos a estar juntos, ¿no? No pasaba mucho tiempo cuando volvíamos otra vez a la discusión, a los gritos, a los sombrerazos, etcétera. En esta ocasión yo estaba en casa de él. Me desperté a las 5 de la mañana y yo dije, ya no quiero seguir aquí.
Y yo me juré a mí misma, por favor, que esta ya sea la última vez, necesito sacar valor, no sé de dónde, pero ya no quiero seguir aquí. Me levanté al baño, regresé y dije, bueno, voy a esperar a que amanezca para irme. Y en eso él se despierta y me dice, ¿qué haces despierta? Y sin más, yo le digo, ya no quiero estar aquí, ya no me gusta estar aquí, ya no me siento cómoda estando aquí, me quiero ir de aquí. Como tenía este trastorno, fue algo que yo dije que le detonó y empezó su agresividad, ¿no? En ese momento me corrió, me gritoneó, yo pues tratando de la mejor manera posible calmarme, pues me puse mis tenis, me puse mi chamarra, agarré mis cosas, le dije, bueno, yo ya me voy, ¿no? Se me olvidan un par de cosas en su departamento, regreso y ahí es donde empieza ya la violencia extrema. Más o menos, él me empieza a empujar, yo quedo cerca de un barandal, yo empiezo a notar que pues en un impulso más puedo yo caer, ¿no? Yo estaba en una planta baja, en un segundo piso, y para empujarme hacia el piso de abajo, ¿no? Entonces ahí fue donde, como bien dicen, yo por fortuna había tomado clases de boxeo y sabía cómo pararme, ¿no? Para que una persona, pues cuando te ataque difícilmente te tire, que por fuerza seguramente me iba a ganar, ¿no? Entonces yo me defendí, cuando ya me sentí acorralada, cuando yo ya me sentí tocando el filo del barandal, yo qué es lo que hago, es como dicen por ahí, ¿no? Pateas o te patean, yo que lloren en tu casa o que lloren en la mía, ¿no? Y lo aceptó, le di un golpe no fuerte, simplemente para destantearlo en esta parte de la cara, ¿no? Y me eché a correr. Pues bueno, eh, ¿cuál fue la reacción de esta persona? Se alteró todavía más, ¿no? Me correteó, me persiguió, se me echó encima, me empujaba, o sea, fue un forcejeo como si fuera de tú a tú, cuando yo sabía que yo tenía las de perder por fuerza. Total, sacó todas mis cosas, incluso le avienta algo a mi coche, yo creo que esperando que yo me parara, para esto eran 5:30 de la mañana. Yo regreso a mi casa queda como unos 40 kilómetros de donde él vive, o donde él vivía, y yo regreso sumamente alterada. Cuando yo llego a mi casa, tengo los brazos pues con marcas, ¿no? Y las piernas. Ahí fue donde yo toqué fondo, donde yo realmente sentí que mi vida estaba en peligro y fue ahí donde yo dije, no pienso regresar con esta persona, esto se acabó. Hablé con su psiquiatra, le dije, acaba de pasar todo esto, yo tuve que regresar a terapia psicológica porque yo necesitaba sanar esa parte en mí, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que a veces es necesario que toquemos fondo, que nos pegue una situación tan fuerte que no nos quede de otra más que tomar acción. Posteriormente estuve en otra relación con una persona que no vivía aquí en México, vivía en Los Ángeles, y volví a caer, ya no fue un tema de codependencia, pero yo seguía repitiendo el patrón de engancharme a alguien que yo sabía que no me convenía, ¿no? Esta vez la situación duró solamente 1 año y medio. Desde el año yo notaba como que algo no estaba bien, como que esa persona se seguía viendo con una exnovia. Al final de cuentas, cuando yo me doy cuenta, no se lo comento, simplemente yo tomo mi distancia y empiezo a trabajar eso que antes no había hecho, ¿no? Que es poner tierra de por medio, no llamar, no buscar. Y esta vez me di cuenta que ya no tenía ese enganche, ese anclaje con la persona. Que después de lo que me había pasado, mi manera de solucionar esos problemas había sido relativamente de 1 a 10, cuando antes me costaba un 10, o sea, muchísimo esfuerzo desapegarme de una persona, esta vez me tomó un 3 o un 4. Y lo hice relativamente fácil y rápido porque tomé conciencia de dónde estaba parada y dije, ok, se prenden las alarmas, es momento de salir corriendo porque yo no puedo permitir estar con una persona que está jugando conmigo, ¿no? Y que está a la par con otra persona. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de esto que yo te digo? Tienes que darte cuenta y tienes que hacerle caso a esa vocecita que te dice, no estamos a gusto aquí, no estamos seguros aquí, no es lo mejor para nosotros, y empezar a tomar un plan de acción. Si es necesario que tú pidas ayuda, ya sea con un amigo, con un psicólogo, con un terapeuta, hazlo, hazlo. Yo te lo puedo decir, mi vida corrió peligro porque yo sentí que sí me iban a aventar por ese barandal, ¿no? Entonces, pues afortunadamente, como te lo comento aquí, ¿no? Yo contaba con los recursos internos que en ese momento era, pues pensar rápido, actuar rápido, tomar una decisión que a lo mejor yo nunca le había golpeado a alguien,
pero pues cuando ya no te queda de otra, pues bueno, lo haces, ¿no? Entonces tomé esa decisión. ¿Y qué recursos externos yo tenía? Bueno, tenía las llaves de mi coche a la mano, pude abrirlo y refugiarme en mi coche, traía yo mi teléfono celular a la mano también, con lo cual pude llamar a la psicóloga, a la psiquiatra, perdón. Entonces, eh, no esperes a que la vida te arrincone para que tomes una decisión. No esperes al tercer golpe, al quinto golpe, al gritoneo mañana, tarde y noche, al menosprecio todo el tiempo, a la sumisión, a que el jefe, tu amigo, tu familiar, tu pareja te humille. No lo permitas. Yo sé que es muy doloroso porque no nos imaginamos sin ese trabajo, sin ese dinero, sin esa persona, sin ese amigo, sin esa pareja. Nos cuesta mucho trabajo porque dentro de todo estamos cómodos, aunque se oiga feo, pero estamos cómodos. Bien que mal sabemos cómo contestar, qué contestar, tenemos un dinero asegurado, tenemos una casa asegurada, comida, etcétera. Entonces es muy fácil quedarte en esa situación, es realmente muy fácil. Pero ¿sabes qué? Tú no sabes si mañana esa situación que tú aparentemente ves que no es tan peligrosa se pueda convertir en algo realmente de vida o muerte para ti. Entonces yo te diría, analiza si esa vocecita ya salió, es porque ya tienes duda de dónde estás. Hazle caso, empieza a hacer un plan para empezar a moverte de ahí antes de que ya no te quede de otra como a mí y tengas que salir corriendo a las 5 de la mañana porque donde tú estabas hasta ese entonces no es más ya un lugar seguro para ti. Te agradezco infinitamente que me hayas escuchado. Tú puedes encontrar esto que te comento de los recursos internos y externos en este segundo tomo, que es Los viajes de campo por el autoconocimiento. Aquí te hablo mucho de la codependencia. Y esto que te acabo de contar aplica con familiares, con amigos, con jefes, con parejas, con todo tipo de relación que tú tengas. Aplica perfecto, te lo digo, no esperes a que corra sangre, a que llegue el primer golpe, a que llegue la primera amenaza. No lo esperes, de verdad, se te va a volver más difícil salir conforme dejes crecer esa situación. Eh, te muestro otra vez la trilogía. Este es el primer libro, que es donde yo hago como una introducción general del objetivo, de lo que yo planeo, mostrándote pues lo que yo he vivido, mis vivencias, ¿no? Mis experiencias, y cómo esto puede ayudarte para que si tú estás en una situación similar, puedas salir de la mejor manera posible. En el número 2, que es este que te comenté hace un ratito, es donde ya yo te planteo más de tajo o más crudamente el tema de la codependencia, los recursos, cómo salir, cómo darme cuenta cuánto valgo yo, qué necesito hacer para salir de una situación. Y en este es donde nosotros ocupamos todo lo que hemos aprendido en el uno y el 2 y lo llevamos a la práctica, ¿no? Para que tú empieces a concretar todo eso que siempre has querido, a salir de situaciones que ya no quieres y empieces a vivir la vida que realmente te mereces. Te agradezco infinitamente que hayas estado conmigo. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces para que tú puedas solicitar tu trilogía. Estamos enviando a todas partes de la República, a todas partes del mundo. En la zona, bueno, en la República Mexicana está tardando aproximadamente 5 días en llegar y al extranjero se está tomando 2 semanas por un tema pues de que FedEx lo deja ahí dormido pues un par de días, ¿no? 4 o 5 días, que eso bueno ya no está en mis manos, pero bueno, se tarda más o menos de una semana a una semana y media, a veces 2 semanas en llegar, pero de que te llega, te llega. Entonces te voy a dejar aquí los enlaces para que tú, ya sea por correo electrónico o en la liga que yo te voy a poner, tú puedas solicitar tu trilogía y te llega perfectamente empaquetada a tu casa, sana y salva. Y también te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ah, y también en Spotify. Entonces, de verdad me daría muchísimo gusto que hoy que he revelado una situación pues bastante fuerte y desagradable para mí, pero que al mismo tiempo me abrió los ojos, espero que también esta información te sirva para que tomes conciencia y no te esperes. De verdad no te esperes, es muy feo llegar a un punto extremo en el que te tengas que salir con una mano adelante y una atrás, si puedes salirte de la mejor manera posible y para el mayor beneficio tuyo. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado, te espero en los siguientes videos, de verdad te mando muchísimas bendiciones y nos estamos viendo. Muchas gracias.